Agradeciendo como siempre la oportunidad de coincidir, de compartir, de estar reunidos en este momento. El día de hoy nos toca hablar un poquito de cómo funcionamos como personas, como seres humanos, cómo funciona nuestro cuerpo y tener un entendimiento mayor para saber cómo podemos afrontar cualquier situación de mejor manera. Hemos escuchado mucho actualmente acerca de palabras que a lo mejor antes no escuchábamos o las escuchábamos y no les dábamos tanta importancia. Palabras como a lo mejor vacuna, pandemia, enfermedad. Y pensábamos que la enfermedad pues estaba lejos de nosotros. Y hoy pues hay un terror y un miedo acerca de enfermarse. Lejos de un medicamento, lejos de una vacuna, podríamos entender también que nosotros, como personas, tenemos toda la oportunidad de conservarnos sanos, de que no estamos en manos de un agente exterior que va a venir a atacarnos y enfermarnos, sino que nosotros mismos tenemos la oportunidad de manejar esa condición y mantenernos sanos. No todas las personas, es una cosa bien importante, no todas las personas que están expuestos a un virus o una bacteria se enferman. No nada más en esta condición, en cualquier condición. O sea, si alguien, por ejemplo, tiene una gripa, tiene influenza, tiene a lo mejor una diarrea, tiene a lo mejor una cuestión estomacal, cualquier condición de bacterias o virus que alguien esté expuesto ante ello, no todos se enferman. ¿Por qué no todos se enferman? Porque lo que existe es una condición que se llama sistema inmunológico. Y nuestro sistema inmunológico funciona precisamente para eso, para no enfermarnos, aunque estemos frente a un virus o una bacteria. Entonces, nuestro sistema inmunológico es la defensa que tenemos ante ese tipo de situaciones. Ahora, ¿quién se enferma? Quien por alguna razón tiene un sistema inmunológico más deprimido o no está tan fuerte o no está tan funcional. Y entonces, de acuerdo a eso, va a haber personas que se enferman, que no se enferman o que se enferman gravemente o que incluso mueren. Pero todo tiene que ver principalmente con el funcionamiento y qué tan fuerte tienes el sistema inmunológico. Si tu sistema inmunológico está fuerte, lo más seguro es que no te vas a enfermar. Si tu sistema inmunológico está un poquito deprimido, un poquito no tan fuerte, puede ser que te enfermes, pero no tengas ninguna consecuencia grave, ninguna. Si tu sistema inmunológico está más deprimido, puede ser que tengas una consecuencia más grave, sin embargo vas a recuperar tu salud. Si definitivamente ya tienes una condición anterior que ya tiene significativamente, vamos a decir, cansado o tiene de alguna manera tu sistema inmunológico está preocupado o está trabajando en otro aspecto de tu cuerpo, pues lo más seguro que a lo mejor este virus o bacteria es la gota que rebasa el vaso y te vas a poder enfermar a un punto muy grave o incluso morir. Pero tiene que ver mucho, vuelvo y repito y reitero, con el sistema inmunológico. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que entender un poco más cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Bueno, nuestro sistema inmunológico es un sistema que funciona inconscientemente. O sea, hace que nosotros no activamos conscientemente nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico por sí mismo funciona. Es parte de nuestro instinto y trabaja instintivamente, inconscientemente. La primera parte en que nuestro sistema inmunológico funciona es cuando nosotros tenemos visualmente una condición. Por ejemplo, si yo veo que alguien está enfermo, en ese momento hay una alerta inconsciente en mi cuerpo y mi sistema inmunológico se fortalece en ese momento y está alerta. Si alguien, por ejemplo, bosteza, en el momento de bostezar, mi sistema inmunológico también me hace bostezar a mí. Porque el sistema inmunológico no solo es las células que tenemos para contrarrestar ciertos virus o bacterias. El sistema inmunológico es cualquier condición que nos ayude a mantener nuestra integridad. Entonces, ¿por qué bosteza a alguien? ¿Por qué se comparte el bostezo? Pero cuando tú ves que alguien bosteza, inconscientemente piensas que no hay suficiente oxígeno en el ambiente y tú bostezas para obtener mayor oxigenación también.
Ese tipo de condiciones tenemos que entender. Entonces, el primer punto en que se activa inconscientemente nuestro sistema inmunológico es con el ojo, con la visión, hablando físicamente. Posteriormente, ¿cómo funciona esto? Si viene un virus, una bacteria, por ejemplo en este caso, y se acerca a mi cuerpo, no tiene que entrar ese virus y bacteria hasta dentro de mi cuerpo para que mi sistema inmunológico lo ataque o lo repele. No, lo primero que pasa es que tenemos un halo de biomagnetismo o un halo de alguna manera eléctrico o magnético a nuestro alrededor que hace que ciertos virus o bacterias con ciertas polaridades, porque tienen ciertas polaridades atómicas, se repelen. Entonces no entran a nuestro cuerpo, o si entran a nuestro cuerpo ya entran deprimidas, y cuando llegan a entrar a nuestro cuerpo, ahora sí, las células que tenemos en nuestro cuerpo para que funcionen en nuestro sistema inmunológico repelen ese tipo de virus y bacterias y hacen que estemos sanos y que estemos bien. Entonces, primero que nada tenemos una alerta visual, ¿sí? Tenemos una condición en nuestro entorno y posteriormente todas las defensas internas. Esa es la forma y manera en que nuestro sistema inmunológico funciona. Ya para cuando hay una respuesta interna es que ese virus o bacteria ya pasó varias barreras de nuestro sistema inmunológico. Si le está ganando ese virus o bacteria a nuestro sistema inmunológico, hay unas respuestas mayores de nuestro sistema inmunológico. Se eleva la temperatura. La temperatura no es una enfermedad en este caso, es parte de la respuesta inmunológica. Es para que la temperatura también mate ciertos virus o bacterias y no se propaguen mayormente. Y también es parte de la condición como el cuerpo, de alguna manera, ayuda a que, o tiene mayor actividad en ese momento para que trabaje más el sistema inmunológico. También otra cosa que podemos ver es inflamaciones. Las inflamaciones también es una respuesta al ataque de cualquier virus o bacteria de nuestro sistema inmunológico muchas veces. Y así vamos viendo ciertas condiciones que no son una enfermedad, sino la respuesta de nuestro sistema inmunológico. Y una cosa bien importante, cómo nuestro sistema inmunológico se deprime. ¿Por qué las personas llegan a tener un sistema inmunológico más deprimido o más depresivo? Bueno, son muchas condiciones. Por ejemplo, en el invierno se juntan varias condiciones de ellas, al punto que en el invierno es mayor facilidad o tiene mayor facilidad la gente de enfermarse que en otros momentos. Simplemente la cantidad de sol que hay en el invierno hace una gran diferencia a la cantidad de sol que hay en el verano o primavera, porque la cantidad de sol nos ayuda a tener mayor fuerza y más fortalecido nuestro sistema inmunológico. No solo eso, la alimentación. Uno de los factores principales de nuestro sistema inmunológico es la respiración. ¿Qué tanto respiramos? Y en invierno también se respira menos por el aire frío, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a manejar más conscientemente nuestra respiración, tenemos que alimentarnos correctamente. Y otro punto bien importante de nuestro sistema inmunológico es el estrés, el miedo. Entonces, por ejemplo, si ahorita las personas tienen estrés y tienen miedo significativo, automáticamente con ese estrés y con ese miedo, si es fuerte o es demasiado, inmediatamente el sistema inmunológico se deprime o decrece, dando la oportunidad de una mayor facilidad de enfermarse. Entonces, por eso los estados de estrés, los estados de miedo no son correctos. Por eso es muy importante que vamos a hacer un ejercicio ahorita un poquito más adelante para incrementar nuestro sistema inmunológico, para quitar el estrés, para quitar el miedo y que de acuerdo a ello estemos más fortalecidos ante cualquier circunstancia. Con esto quiero decir que estamos protegidos, que estamos bien siempre y cuando nuestro sistema inmunológico esté funcionando correctamente. Tomar suficiente agua, tomar sol, no estar estresados, dormir bien, hacer ejercicio. Todo ese tipo de factores son indispensables. Y uno, como dije hace rato, fundamental es la respiración. Si no respiramos correctamente, nuestro sistema inmunológico se deprime. De hecho, una persona que empieza a enfermarse, le falla la respiración y más se deprime el sistema inmunológico o menos fuerza
tiene el sistema inmunológico. Por eso es muy importante empezar a respirar conscientemente. Y lo que tenemos que hacer es simplemente llevar nuestra respiración más profunda y practicar durante el día 10, 15 veces una respiración profunda y consciente, y eso nos va a ayudar a tener un mejor sistema inmunológico. Aparte de eso también, si tú practicas algún tipo de ejercicio como correr, nadar, donde hay algo cardíaco o hay algo aeróbico, te va a ayudar a tener una mayor cantidad de oportunidad de respiración, donde también eso va a incrementar significativamente tu sistema inmunológico o la funcionalidad de tu sistema inmunológico. De acuerdo a todo eso, entonces, vamos a ver qué respiración debe de ser. Inflamos el pecho, llenamos el estómago, detenemos la respiración unos momentos sin que nos incomode y sacamos el aire por la boca. Nuevamente respiramos profundamente. Ahora, aparte de eso, cuando respiramos, somos conscientes y decimos, respiro amor, me lleno de vida y exhalo amor. Respiro amor, me lleno de vida y exhalo amor. Respiro amor, me lleno de vida y exhalo amor. Aparte de eso, cuando digo respiro amor, veo una energía radiante y brillante que entra junto con el aire. Y veo esa energía que llena todo mi cuerpo y llena mi halo hacia alrededor. Esa energía magnética que me ayuda también a protegerme. ¿Sí? Y digo, me lleno de vida y esa vida es una luz radiante y brillante. Y cuando exhalo amor y veo que esa luz vuelve al todo o vuelve a mi entorno. Vuelvo a respirar y veo la luz que llena, es el amor, veo la vida que me llena, que también es luz, y exhalo esa luz nuevamente como amor. Respirando conscientemente de esa manera nos va a ayudar significativamente a bajar el estrés, nos va a ayudar a estar más tranquilos, nos va a ayudar también a tener una mayor cantidad de aire o una mayor oportunidad de volumen de respiración que va a hacer que estemos más fortalecidos en todos los aspectos, incluso en nuestro sistema inmunológico. Entonces, todo esto es fundamental. Si podemos mantener nuestro sistema inmunológico lo más fuerte posible, ni siquiera va a haber una enfermedad de nada. Entonces, sí es importante que vayamos haciendo esas respiraciones conscientemente. Vamos a hacer un ejercicio entonces con referencia a nuestro sistema inmunológico. Cerramos nuestros ojos un momento. Y ya entendiendo y sabiendo que liberarnos del estrés es importante, liberarnos de la ansiedad y mantenernos en paz es un principio fundamental para que todo nuestro cuerpo funcione de la mejor manera, incluyendo nuestro sistema inmunológico. Entonces comenzamos respirando conscientemente, inhalando profundamente, sin que incomode, inhalamos amor. Retenemos vida, nos llenamos de vida, estamos llenos de vida, de vitalidad, conscientemente. Y vemos una luz radiante y brillante que llena todo nuestro cuerpo. Y exhalamos amor. Nuevamente, inhalamos amor. Nos llenamos de vida y exhalamos amor. Nuevamente, inhalamos amor. Nos llenamos de vida y exhalamos amor. Nuevamente inhalamos amor. Nos llenamos de vida y exhalamos amor. Inhalamos amor. Nos llenamos de vida y exhalamos amor. Nos llenamos cada vez más de la vida y del amor. Cada quien siga respirando profundamente a su ritmo, inhalando amor, reteniendo vida y exhalando amor. Cada quien a su ritmo, conscientemente y profundamente, inhalando amor, llenándonos conscientemente de vida y exhalando amor.
fortaleciendo nuestro sistema inmunológico, llenándonos de paz, de tranquilidad, liberándonos de todo miedo, de todo temor, sabiendo y entendiendo que estamos fortaleciendo conscientemente nuestro sistema inmunológico, inhalando amor, llenándonos de vida y exhalando amor, inhalando amor, llenándonos de vida y exhalando amor. Y declaramos en nuestro interior: yo soy sano, yo estoy libre de toda enfermedad. No hay razón, consciente o inconsciente, para enfermarme. Yo soy sano, mi sistema inmunológico es fuerte. No hay razón, consciente o inconsciente, para la enfermedad. Gracias porque soy sano. Tomo todas las precauciones suficientes y necesarias, pero sé que desde lo más profundo de mi ser soy sano. Mi naturaleza es ser sano. Consciente e inconscientemente mantengo mi salud completa y absoluta en todos los aspectos. Inhalo amor, me lleno de vida y exhalo amor. Inhalo amor, me lleno de vida y exhalo amor. Inhalo amor, me lleno de vida y exhalo amor. Cada vez más consciente de que mi sistema inmunológico está fortalecido, me protege. Estoy lleno de vitalidad, lleno de fuerza, lleno de amor, en paz, en tranquilidad. Y abrimos los ojos. Hay que practicar este ejercicio unas 3 veces al día. Si practicamos este ejercicio 3 veces al día, vamos a estar mucho más tranquilos, vamos a tener un mejor sistema inmunológico y eso nos va a ayudar a que la posibilidad de que se enfermen se reduzca significativamente. Por lo tanto, es muy importante mantener correctamente nuestro sistema inmunológico, comiendo bien, exponiéndonos al sol de 5 a 10 minutos 2-3 veces al día, haciendo ejercicio, durmiendo bien, haciendo este ejercicio que acabamos de hacer, ser conscientes de nuestra respiración, ser conscientes de nuestro sistema inmunológico, estar libres de temor, libres de estrés, para que entonces nuestra vida esté de la mejor forma y manera. Antes de despedirme, quiero recordarles que la oración es una herramienta fundamental en la vida. Por favor, cada quien al Dios de su corazón, al Dios de su comprensión, agradezcámosle, hagamos una oración a través del agradecimiento de una nueva oportunidad para la humanidad, para cada uno de sus seres queridos, para cada uno de ustedes. Así también les mando bendiciones a cada uno de ustedes, sus familias, y que entendamos que siempre Dios provee, que la carencia es una ilusión y la verdad es que hay suficiente de todo y para todos. Y a permanecer sanos, que realmente nuestra naturaleza es ser sano.